Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Igual. Es una bendición en esta mañana estar aquí para edificarnos. Y cuando yo escucho esas expresiones tan llenas de verdad, como la que acaba de decir el hermano Marcos, estamos aquí para alimentarnos o alimentarnos más. El asunto está en que qué hacemos con el pan que disfrutamos, que comemos. ¿Lo estamos compartiendo? ¿O estamos engordando y engordando y engordando? Porque el mensaje que tengo hoy para acá es un mensaje evangelístico. Y hay algo que quisiera resaltar, y es ver qué palabra de Dios es la que Dios utiliza, necesita que nosotros sepamos con claridad para evangelizar. Cuando uno ve en la palabra de Dios lo que Dios hizo, es maravilloso darse uno cuenta de que Dios usó a los hombres, en ese entonces a los apóstoles, que los envió de dos en dos a los 12, primeramente. Después envió a otros 70 discípulos, también de dos en dos. Y no estaban tan gorditos como nosotros. Los envió a predicar. Y estaba yo reflexionando un día de estos en mi casa. No un día de estos, siempre reflexiono en esa experiencia que tuve y quisiera compartirles desde ahora. Cuando salí a evangelizar por primera vez, recién convertido a Cristo. Bueno, tenía como, no sé, digamos que como 6 meses, tal vez menos. Y lo único que se me ocurrió a mí decir cuando una señora cuando tocamos y una señora abre la puerta fue decirle: señora, ¿sabía usted que Dios te ama? Y la señora empezó a llorar. ¿Y qué más le voy a decir? No podía proclamar Juan 3:16, ni Romanos 10, 9 y 10, ni 2 Corintios 5:17, porque ella estaba asimilando eso, porque nos dice, yo pensé que nadie me amaba. Y lo decía con sinceridad, o sea, estaba llorando. ¿Quién sabe cuánto había sufrido? Pero lo cierto del caso es que estuvimos compartiendo con ella un buen rato de la vida, de los problemas familiares que pasan, cómo la han abandonado y todo. Y nos invitó después para regresar a la casa para platicar con nosotros. Nos invitó otra vez. No fue que hubo que rogarle que nos permitiera hacer un estudio en su casa. Fue muy sencillo. Y el domingo, cuando Albino distribuyó los folletos, de hecho yo me quedé sin folleto. Después yo vi que afuera había unos ahí en la mesita. Pero me pensé, no es para que los estudien los hermanos, es para entregarlo. Aquí está el plan de salvación para su vida, resumido en este folleto que hicimos con mucho cuidado, con mucho aprecio. Léalo, por favor. Y empezamos a hablar de otras cosas más, ¿cierto? No nos daban el folleto y nos vamos, porque no es la misión no era solamente entregarle el folleto. La misión era entregarlo como un regalo, como un obsequio. Y esperar qué dice, ¿no? ¿Puedo regresar otro día para hablar con usted del folleto? Está bien si usted lo entregó por entregarlo, porque esa era la misión. Ese fue el mandato del pastor, digamos.
Pero yo hoy le quiero hablar de la misión que tenemos. Hoy hace 8 hubo una fiesta tremenda en Costa Rica. Nos dividimos en la iglesia. En una iglesia tan pequeñita nos dividimos. Cuando leemos Daniel capítulo 2, versículo 21, nos damos cuenta que Dios es el que quita y pone reyes, pone gobernantes, pone presidentes. Es de Dios, en la voluntad del pueblo. Y cuando lo pone, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos pensando en el partido o en el presidente? Cuando la palabra de Dios nos manda y nos exhorta a orar por los gobernantes. Ya no existe, perdón, todavía existe el presidente pasado, no pasado, todavía está presidente. Pero hay una nueva presidenta electa. Y nosotros tenemos que orar. Ya no es del partido X, es de Costa Rica. Y hay que orar por los gobernantes. Y quisiera yo compartirles la historia o el breve testimonio que tengo yo aquí, que lo resumí, de John Knox, de Escocia. Un hombre que oraba: Padre, dame Escocia para Cristo o me muero. Tenía pasión para orar así. ¿Y sabe qué fue lo más interesante? Dios lo escuchó y le concedió Escocia para Cristo, un país que estaba totalmente católico, y él predicó muchísimo contra el catolicismo, cómo se habían apartado del Señor, que por cierto hoy siguen muy apartados del Señor, siguen tras las tradiciones. Ustedes saben que el catolicismo valora más las tradiciones que la palabra de Dios. No es el fundamento de la fe, la palabra de Dios para ellos. Por eso están tan confundidos y necesitan que el Espíritu Santo les hable, toque sus vidas, para que puedan entender la palabra de Dios que ellos tienen y que de hecho nosotros heredamos del catolicismo. La versión Reina Valera fue traducida por 2 monjes católicos de los originales. Fueron traducidas de los escritos originales, de los pergaminos originales. 2 monjes que se propusieron hacerlo lo más exacto posible esa traducción. Y de acuerdo a eruditos posteriores, efectivamente convalidaron que así fue. Por eso es tan criticada la Reina Valera. Dicen que es la Biblia de los evangélicos. Y no es así. También debería ser la Biblia de los católicos, si los católicos la hicieron. Pero como ellos le dan más importancia a las tradiciones, entonces hacen comentarios en sus Biblias para disuadir ciertas expresiones claras que encuentran en la palabra de Dios, que no deben hacer, como cargar ídolos, rezarle a los ídolos y cosas por el estilo. John Knox se enfrentó a una sociedad plagada de ese problema, venta de indulgencias inclusive, o sea, pagar por mis pecados. Entonces yo pago una cantidad de X y soy liberado de mis pecados, cosas por el estilo. Quisiera leérselo brevemente para no decir nada incorrecto. Dice que John Knox, ay Señor Jesús, John Knox fue un líder religioso escocés, nacido alrededor de 1514 y falleció en 1572 a los 58 años de una fiebre natural. No fue un mártir al morir, aunque sufrió mucho y perseguido, ¿verdad? Fue una figura clave en la reforma protestante en Escocia.
Escocia era totalmente católica. Los reyes católicos, y como los reyes son católicos, todo el mundo es católico. Nosotros no tenemos un gobierno tipo de reyes, de la aristocracia de este tipo. Porque cuando hay un rey en un país, se supone que todo les pertenece a ellos. La vida de los ciudadanos les pertenece a ellos y pueden hacer con ellos como ellos quieran sin que nadie pueda decir nada. Y John Knox predicaba a la reina de Escocia, que se llamaba María, y por supuesto ella era católica, y por supuesto hablaba con John Knox muy seriamente a través de la palabra de Dios, inclusive le contradecía, y John Knox le hablaba de la palabra de Dios siempre. Y desempeñó John Knox un papel fundamental en la fundación de la iglesia presbiterana, que aún permanece esta iglesia, por cierto, muy fuerte en Estados Unidos, y fue conocido por su ferviente oposición a la Iglesia Católica Romana y por su defensa de la predicación basada en la Biblia. Fue perseguido y exiliado en varias ocasiones debido a sus creencias religiosas. Su legado perdura en la Iglesia presbiterana y su influencia en la historia de Escocia fue muy significativa. Tanto fue así que Escocia se convirtió a Cristo. De hecho, la reina de Escocia dijo de John Knox: le tengo más temor a John Knox cuando ora que a un ejército de 10,000 hombres. Y yo, cuando leí el testimonio de John Knox, me inspiró mucho para cambiar mi forma de ver la vida, en realidad. Pero la forma en que él oraba muy sencillo. Es que no tienen que ser oraciones tan sofisticadas. Y él oraba: Padre eterno, dame Escocia para Cristo, si no me muero. Él no huía, lo perseguían y él no huía. Solo como en 5 ocasiones lo mandaron a trabajar en los barcos, en los remos, en la parte esa de las esclusas, de los remos. Y ahí duró en una ocasión 12 años remando. Y apenas podía, regresaba a Escocia, siempre con el mismo deseo de cambiar Escocia para Cristo. Y ¿cuál es nuestra misión? Hay un aspecto sumamente importante en la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? El hermana Sandra decía el domingo pasado: ¿a qué venimos a la iglesia? Y creo que Marcos hoy lo decía también importante. O Wilmer. Ok, Wilmer. Venimos a alabarlo. Venimos a adorarlo, por supuesto. Venimos a escuchar su palabra también. Venimos a darle al Señor gloria y honra y también a darle las ofrendas. Pero hay una cosa para mí, fundamental, que es importantísima. Todo lo que se haga en la iglesia tiene que tener un enfoque de ganar almas para Cristo. Si no, nos estamos alimentando nosotros mismos. Estamos engordando a nosotros mismos. Que no es malo comer palabra, por supuesto que no, la palabra de Dios se edifica siempre y es necesaria, por supuesto que sí, pero tenemos que tener ese enfoque de ganar almas, porque una iglesia que gana almas para Cristo se vitaliza o se revitaliza. Hay vida en la iglesia y en nuestro corazón hay vida cuando logramos tener esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de que necesitamos ganar a otros para Cristo. Lo que había en Escocia cuando vivió por ese tiempo John Knox es lo mismo que pasa hoy en día. Una sociedad que tiene muchísimos problemas. Es impresionante lo que está pasando en nuestra sociedad. Ya la gente, los jóvenes ya no se casan, se van a convivir.
a vista y paciencia de los padres, hasta en su propia casa, permiten el pecado de fornicación. Y decir eso hoy en día es mal visto, pero es la verdad de lo que nos enfrentamos hoy en día. Los divorcios son impresionantes, ¿cómo se hacen? Ya no cuesta divorciarse en nada. Uno va ante un juez y por incompatibilidad lo divorcian a uno. Con solo decir, es que somos incompatibles. Ya no hay justificaciones de qué fue lo que pasó, hubo que algún adulterio, alguna fornicación o algo por el estilo, qué fue lo que pasó en ustedes para que se piensen divorciar. No, es que no somos compatibles. Y en 20 minutos, no más, usted se divorcia. Estamos en una sociedad donde la gente no quiere escuchar de Cristo, pero está afligida. Están en su casa afligidos, vacíos, necesitados del amor de Dios, necesitados de la llenura del Espíritu Santo, de conocer a Dios. Hay un aspecto tan importante, que es que una de las necesidades de las multitudes, aparte de la comida y todo esto, de las necesidades básicas, una de las necesidades más importantes que tienen las multitudes hoy en día es la necesidad de conocer a Dios. Ellos necesitan conocer a Dios. Jesús, cuando miró a las multitudes, dice la palabra de Dios, que Él tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y hoy pasa lo mismo. Están como ovejas sin pastor. Cuando uno se va a alguna parte donde hay multitud de gentes y uno se pone a ver cómo están, es impresionante. ¿Por qué nos acercamos a veces a un partido político? Porque llenan una necesidad. Pero ¿qué necesidad más pasajera, más temporal, más incierta? Cuando todo lo que tenemos viene de Dios, y de Dios viene la bendición. Lo que Dios da no añade tristeza, sino que viene la bendición. Así es. Y hay en nuestra comunidad esa necesidad. La fiesta estuvo muy bien el domingo. Yo disfruté. No importa. Yo no gané, por cierto, pero no importa. Pero disfruté con los niños, con banderas en la calle, con sus padres también y banderitas en la calle. Yo pasaba con la bandera contraria, por supuesto, y yo tocaba el pito y todo el mundo se ponían a brincar, ¿no? Los niños brincaban, felices, porque les gustaba el pito, no sé qué les gustaba. Pero fue una fiesta, pero ya la fiesta pasó. Ahora nos enfrentamos a la realidad y necesitamos orar. Necesitamos clamar a Dios. Hubo una confrontación en esa fiesta, en ese proceso. Bastante feo, pienso yo. Yo me sentí mal por lo que estaba mirando, a veces en los debates, o a veces en las noticias que se daban, donde la iglesia, tristemente, en mi entender, fue avergonzada. Fue devaluado el nombre de Jesús. Y fue muy triste para mí. Pero ya pasó. Esa era la fiesta. Ahora sí tenemos que orar. Y tenemos que orar cada día para que tengamos una buena presidente o una buena presidenta. Ya no sé cómo se dice ahora. Que tengamos una buena presidenta. Se ve que tiene intención de hacer cosas buenas, pero es con el poder de Dios. No hay otra forma. Es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. John Knox no se enfrentó a la reina de Escocia de frente, digamos. Aunque sí, por ejemplo, la reina de Escocia le reclama a John Knox: si la Biblia dice, si la Biblia que usted tiene, que yo tengo, dice
sujétese a los gobernantes, oren por los gobernantes y sujétense a las autoridades. Entonces John Knox le explicaba a ella que eso es verdad, siempre y cuando esa obediencia no esté desobedeciendo a Dios en algo más grande. Y es cierto, uno se sujeta a una autoridad siempre y cuando esa autoridad también está sujeta a Dios. Si no, usted no puede obedecer de 100%, porque puede ser que le esté llevando a hacer algo incorrecto, algo que es pecado, y usted no puede pecar, usted no puede mentir. Y en eso fallamos todos. A veces por cualquier cosa pecamos mintiendo. Ciertamente hay ciertas mentiras que no tienen trascendencia quizás, pero son mentiras, entonces todo afecta. Y hay que luchar contra eso. Yo de hecho estoy luchando contra eso y Dios me está ayudando. Y el Espíritu Santo me está diciendo, no dijiste la verdad cuando es necesario. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que permitir hacer lo que Dios quiere que hagamos, ver lo que John Knox hizo en Escocia y saber una cosa que es importante. El espíritu que estaba en John Knox es el mismo espíritu que está en nosotros. Yo me puse a orar un día de estos ahí en mi tiempo de oración y decía, Dios, danos Costa Rica para Cristo, como John Knox pidió por Escocia. Y otra vez oraba, danos una doble unción, como Eliseo pidió a Elías. Dame una nueva unción. Dame una doble unción de la unción que estaba sobre el siervo Elías. Pero la unción es lo que tenemos. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a evangelizar, ¿qué es lo importante? Es entender, sobre todo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, lo que cuenta? Vamos en una misión. Somos enviados a una misión especial de ganarlos para Cristo, de presentarles a Cristo. Pero ¿cómo se los presentamos? Tenemos que ganarlos. ¿Cómo los ganamos? Vamos a cambiar la forma de evangelismo. Ya no vamos a ir de casa en casa. Ya no vamos a hacer más eso. Ahora vamos a ir a las casas. Y nos vamos a quedar en las casas. Y nos vamos a meter a las casas. A los que nos quieran recibir. Porque así les mandó Jesús a sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Y les dijo. Ustedes recuerdan lo que les dijo, ¿verdad? Ven a las casas y en la casa que le abrió la puerta, quédense en ellas y posen allí, quédense allí. Y lo que les sirvan, coman, porque el obrero tiene su salario. Claro, todo esto tiene que ser acompañado de oración. Y hay un pasaje en el libro de Santiago. En Santiago 5:16, la parte final, dice la clave que es importante siempre tenerla. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos justos. Usted es justo. Justo significa que hemos sido justificados. Justos. Ahora, ¿por qué es importante hacer la oración eficaz? ¿Qué significa eficaz? Que tenga un objetivo. Un objetivo. Dice que ese tipo de oración puede mucho. Una oración con un objetivo claro de ganar a otros para Cristo. Para que la puerta nos la abran. En la familia tal, en esta casa, nos abran la puerta, que nos dejen pasar. Que al saludarlos ya nos inviten a entrar. ¿Sí? No es entregarles algo y seguir. No. No es entregarles el tratado esta vez. Es quedarnos ahí. Es acompañarlos. Hablar con ellos.
Entonces, en esta ocasión hemos escogido 5 casas, 6, perdón, quizás 10. Depende de los que quieren ir a evangelizar con nosotros. Lo vamos a hacer el sábado a las 3 de la tarde. El próximo sábado, esperamos que sea el próximo sábado, sí, yo les confirmo, pero queremos que sea el próximo sábado. Ya las casas están seleccionadas. La idea es ir a evangelizar a esas 5 o 10 casas. 10 por si muchos quieren ir. Yo tengo 5 por las cuales estaba orando intensamente por esas 5 casas todos los días. La ando en la Biblia, lo tengo en la computadora, lo tengo en el teléfono. 5 familias a visitarlos para que nos abran la puerta y nos permitan saludarlos y decirles que venimos a presentarles al Salvador del mundo, que es su Salvador, que queremos compartirles eso y permitir ser sensibles al Espíritu. Y ser sensible al Espíritu significa, en lo posible no hable usted, déjelos hablar. Muchos van a decir, no me interesa, déjelo hablar hasta que termine. Y si pueden volver a iniciar con ellos, pero hemos venido a eso, hemos tomado este tiempo, hemos estado orando por ustedes, por esta familia, porque Dios tiene un propósito especial para ustedes. Y si dicen, no me interesa, entonces listo, nos seguimos, terminamos la misión. Hay que escoger otra casa. Así lo hizo Jesús. Donde lo recibieran, posaron. Y los que no, sacúdanse y vayan a otra casa. ¿Verdad? Es maravilloso. Y lo vamos a hacer de 2 en 2. Con la idea de que uno sea el que hable y el otro escucha, y si siente decir algo, lo diga. La idea es no hablar mucho, dejar que sea el Espíritu Santo que hable a través nuestro. No es una lucha que tengo con esa persona, es una bendición que estoy yo, porque el Espíritu Santo me va a usar. La palabra que yo le voy a decir, el Espíritu la va a tomar y va a tocar el corazón de la persona. Porque esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra. Así que así lo vamos a hacer. Un aspecto importante siempre es reconocer que todos somos evangelizadores. A todos se nos dio la misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En nosotros está, en cada uno de nosotros está. Hay un aspecto muy importante. Recuerden una cosa que es una verdad, que Jesucristo cuando ascendió a los cielos dio dones a los hombres y los menciona ahí, dice, a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nombró evangelistas. Es el ministerio evangelístico. Y lo maravilloso del evangelismo, del evangelista, que todos somos, porque Cristo vive en nosotros y Cristo fue el más extraordinario evangelista. Él está en nosotros también. Es de que está el poder para sanar a los enfermos. Y si hay un enfermo en la casa, oraremos por él. Y lo preguntaremos. Si hay una necesidad por la cual quiere que estemos orando, estemos orando, con sencillez de corazón, dándole el lugar al Espíritu Santo para que sea el que haga, siempre. Pero todos tenemos ese llamado de evangelistas. ¿Sí? Los evangelistas como ministerio, Dios los usa mucho en salvación y en milagros. La gente cree en los milagros, por supuesto, y en la salvación, que es en Cristo Jesús. Y quisiera leerles, dice Mateo 28, donde está la gran comisión.
Mateo 28. A mí me gusta mucho usar la Biblia electrónica, digital, porque es más rápido. Pero a veces es mejor usar el papel. Mateo 28 dice, bueno, voy a leer desde el 17 mejor. Cuando vinieron los discípulos, le está hablando de los discípulos, cuando vinieron le adoraron a Jesús, pero algunos dudaban, aún así estaban dudando de todo lo que había pasado. El 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder le es dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí me llama mucho la atención lo que Jesús nos dice. O sea, qué confianza tenemos más maravillosa. Él que es todopoderoso, con base en su poder, nos manda a evangelizar. Y dice, y por tanto, ir y hacer discípulos, no a ser cristianos en ese momento, no a convertirlos solamente, sino a ser discípulos. Porque la misión no es que reciban solo a Cristo y después abandonarlos, sino hacerles discípulos, hacer un estudio en su casa. Queremos iniciar un discipulado en su casa, el de vida abundante, básico, por lo menos hacer el básico en cada casa. La meta es que en estas casas, estas 5 casas mínimo, podamos empezar 5 discipulados. Son casas seleccionadas de gente que no conoce a Cristo, no tiene a Cristo en su corazón. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos. No solamente es evangelizar, sino hacer discípulos. O sea, no es que pasamos evangelizando, dando las buenas nuevas y ya terminamos la misión. No. ¿Y cómo se hace? ¿Saben cómo se hace discípulo? Según esto, según la palabra. ¿Cómo se hace? Bautizándolo y después enseñándole. Parece que está al revés, ¿verdad? Es importante, lo que esto quiere resaltar es que el bautismo tiene que ser de las cosas iniciales que hay que enseñar. Porque ¿qué significa el bautismo? Muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Debería ser la primera lección del discipulado. Pero ¿saben? Ese discipulado de vida abundante está bien hecho con sabiduría y dirección de Dios también. Pero es bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Esa es la misión que tenemos con estas 5 casas. Ahora, hay un aspecto que es importante y es algo que le pasaba al apóstol Pablo. Es que la intercesión, o sea, la oración, comienza cuando reconocemos la necesidad de mi familia. Lo ideal es que aquí estuvieran las familias completas. Debemos orar por familias completas en la iglesia. A veces está el esposo y la esposa en otro lugar.
no pueden congregarse juntos. No sé por qué pasa eso. Porque por algo se da, ¿no? Algún desacuerdo. No es normal. Pero se da. Pero el apóstol Pablo le pasó algo parecido también a Pablo. Ve lo que dice Pablo. Romanos 9, 2 y 3. Vea que tremendo lo que dice Pablo. Acerca de esta necesidad de ganar a la familia también. Dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ves el dolor que hay en un apóstol? Quisiera yo ser anatema, separado de Cristo, a causa de mis hermanos en la carne, porque yo sé para dónde van. Por supuesto, cuando un pariente nuestro se nos muere sin Cristo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos muy afligidos, como lo contó Alan Díaz en un testimonio. Nos sentimos tristes, porque bueno, solo Dios sabe dónde está esa persona, ¿verdad? No somos nadie para estar juzgando esos detalles que le corresponden a Dios. Cuando alguien no está en la iglesia, es difícil que esté en el cielo. Es difícil. Cuando no es parte de la iglesia. A Pablo le pasaba salud y a todos. Así que también tenemos la responsabilidad de evangelizar en nuestra familia. Porque por otro lado hay un pasaje también muy bonito que está en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, después de 5 y 17, que dice: de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 18. Salud. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. No se lo dio a los ángeles, porque este es un honor tremendo que tenemos. Es un privilegio de ir y ahora buenas nuevas, de evangelizar. Es un tremendo privilegio. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos la entregó. Yo me puse a pensar, para que tengan ustedes una idea. Yo hice unos números matemáticos ahí basados en la computadora cuántica que tengo en mi casa. No, mentiras. Una computadora común y corriente, esta que común y corriente. En Excel me puse a hacer unos cuadros ahí. Y de acuerdo a la población que hay a nivel mundial y a la población que ha vivido de aquí para atrás desde Adán, y los ángeles que quedaron en el cielo guardando la dignidad de Dios, porque que una tercera parte cayó y 2/3 partes siguen alabando y glorificando a Dios, y son los ángeles que nos ayudan. Son espíritus ministradores a nuestro favor, ángeles que están aquí hoy, están con nosotros hoy aquí. Hice un cálculo ligero y según mis cálculos daba que alrededor nuestro, para nuestro deleite o nuestro cuidado, nuestra atención, hay entre 7 y 12 ángeles en promedio. No es que estén para todos, ¿sabes?
a nivel mundial, entre cada ser viviente. Si Dios le ha dado a los ángeles el poder de evangelización, lo hacen rapidísimo, ¿no? Pero nos lo dio a nosotros. El ministerio de la reconciliación nos lo dio a nosotros. Y ahí se continúa diciendo, por cierto, el libro de Corintios, que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con el Señor. Necesitamos orar con pasión por Zaragoza. Parece tan chiquito, ¿verdad? Cuando John Knox pidió por Escocia, nosotros por 5 casas. ¿Qué oración más chiquita de la nuestra, ¿no? O qué meta más pequeñita. Pero queremos hacerla restaurando la forma de evangelizar. Dice por cierto Jeremías 33, creo que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Y si oramos con fe a Dios, entonces tenemos la convicción de que Dios nos escucha. Y dice la palabra de Dios que si Dios nos escucha, entonces tendremos lo que hemos pedido. Si pedimos conforme a su voluntad. Examinemos siempre cuando pedimos. Detrás de todo lo que estamos haciendo, siempre tiene que haber algo especial que es para que lleguen más a Cristo. Como lo hacía el apóstol Pablo. Recuerden ustedes, el apóstol Pablo era un tremendo evangelista también. Él decía: yo me hago a los judíos como judío, a los griegos como griegos, a los gentiles como gentiles. No yo hacía lo que ellos hacen, ¿verdad? Sino que se hacía a ellos, decía, para ganar a mayor número. Pablo siempre miraba cómo hacía para ganar a mayor número, cómo predicaba. Y Pablo le predicó a los reyes, hasta el César le predicó. Cuando estaba en Efeso, en el anfiteatro de Diana, le creó un espacio reservado ahí para el Dios no conocido. Entonces empezó a hablarles de ese Dios no conocido y les captó la atención. Así tenemos que ser de sabios por el Señor. Bueno, por otro lado, no podemos pedir transformación sin vivir en obediencia. La obediencia es un aspecto sumamente importante en el Señor. ¿Sí? Porque Él es el que hace. Y si yo no ando en la obediencia de Dios, entonces yo no soy de bendición. Yo estoy cerrando puertas, y la palabra de Dios no me llamó a mí a cerrar puertas, sino a abrirlas. Yo tengo que vivir una vida de santidad. Y esa vida de santidad es una vida de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él está con nosotros. Siempre, cada día está con nosotros. Él nos ayuda. Y Él nos santifica. Por eso se llama Espíritu Santo. El ministerio de Él es santidad. Y está en nosotros. Nos fue dado desde el inicio, cuando creímos, cuando abrimos nuestro corazón. Nos fue dado el Espíritu Santo. Ya fuimos apartados, ya fuimos santificados. Y cada día Él nos santifica más y más. Dice Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay iniquidad en mí, el Señor no me escucha. Bueno, y también tenemos un versículo muy bonito que está en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Todos lo sabemos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de todos sus pecados y clamaren a mí, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, y bendeciré su tierra y sanaré su tierra. Algo así, ¿no? La oración de Catherine, sí, tan lindo, ¿no? La oración nuestra, hermanos, va a cambiar esa cosa.
La iglesia se va a llenar de almas. Mire, cuando la gente empiece a llegar aquí, nos vamos a revitalizar. Porque no es que vienen así nomás, muchos vienen por milagros concedidos. Y yo siempre clamo, Dios, danos señales y prodigiosos en la iglesia. Porque la gente cree también en la palabra, pero también en los milagros. Y sea una u otra forma que crean. Porque los milagros fortalecen también la fe. Eso es lo bonito. La fe de los que predican, por el gozo también de ver las sanidades y las cosas que se hacen, ¿no? Y también nos llena de gozo ver a las personas sanas, ¿verdad? Como mi hermana Marilito está aquí. Es una bendición tremenda, nos llena de gozo. Bien, para concluir, así como Dios escuchó a John Knox, también nos puede escuchar a nosotros y podemos alcanzar a Zaragoza para Cristo. Y no solo a Zaragoza, más allá, si tan solo nos dejamos guiar por Él. Y tenemos que hacer como hicieron los hermanitos de Almolonga. ¿Sabe qué hicieron ellos también ahí? Oraron por el pastor Mariano, un pastor indígena, un cacique indígena, que habitaba una región que se llama Almolonga. Es como un distrito, digamos. Es como Zaragoza, más o menos, una cosa así. Se convirtió él, y como era el cacique, era como el rey, digamos. Todos se convirtieron, porque lo que él decía no es cuestionable. Lo que un cacique diga no se cuestiona. Y entonces él empezó a predicar de Cristo, empezó a estudiar la Biblia, solito al inicio. Después otros les ayudaron a entenderla mejor. Y todo Almolonga se convirtió. Y Almolonga fue transformado en una cosa que ha sido de testimonio. Está en YouTube, por cierto, donde es un lugar de sembradío como Zaragoza. La tierra riquísima para sembrar, es bañada por unos volcanes que están cerca, como ceniza y cosas así. Y las zanahorias, sin mentir, son como así grandes. Mi esposa las traía en la mano así, aquí, pero aquí unas grandes, y no estaban pasadas, es que así son de grandes. Los repollos eran como así, impresionante, todo era grandísimo. Y era un pueblo indígena. Los indígenas tenían un problema serísimo, excepto uno que me llega mucho por eso. Tenían un problema que eran muy borrachos. Entonces tenían cantinas en todo lugar, ahí, en todo el pueblito, ¿no? En toda Zaragoza estaba llena de cantinas. Y de pronto no hay ni una cantina, se convirtieron a Cristo y todas las cantinas fueron cerradas. Las cárceles que había una cárcel, la cárcel que había, también la cerraron. Fue impresionante. Fue impresionante. Y una cosa que pasa allá, a diferencia de Costa Rica, digamos, es que normalmente cuando el partido político gana las elecciones del alcalde, el que pierde pasa a trabajar como con la alcaldía también. El que pierde, el partido opositor, es una cosa impresionante de unidad. Ellos están unidos en la política, están unidos porque saben que si uno pierde, el otro le da trabajo, digamos así, por el bien de la comunidad. Y es un pueblito que tiene unas características que les voy a explicar sin que me pierda. Es esta: la tierra a ellos se les acabó para sembrar. Sembraron todo Almolonga lo sembraron, lo renovaron, sembraron todo. Y ahora están alquilando otras tierras. Ya se fueron para Santiago, ya se fueron para Candelaria, se fueron para Esquipulas, a conseguir más tierras para sembrar más. Y las hortalizas de ellos llegaron hasta Nicaragua. No sé por qué Costa Rica no entraron. Llegaron hasta Nicaragua. Y yo me acuerdo una vez que estaba yo allá en Guatemala, íbamos a comprar un vehículo en la compañía. La compañía iba a comprar, yo no. Pero la compañía iba a comprar con financiamiento del banco, ¿verdad? Como normalmente se hace en las compañías, el financiamiento, se aprovecha el financiamiento del banco. Y vienen un par de señores de Almolonga, de estos indígenas, con un morral, como un salvequito, con toda la plata en efectivo, para comprar 2 camiones Mercedes-Benz, para sacar hortalizas
para distribuir en toda Centroamérica. Con efectivo. Dios los bendice a ellos de una forma tremenda. Cómo ha cambiado ese lugar es impresionante. Y a Irna le encantaba cuando pasábamos por ahí. Yo se le llevaba a Irna cuando íbamos a esos lugares. Hay un otro que dice: Almolonga es de Jesucristo. Bonito, me gustó mucho. Yo también escucho hoy en nuestra iglesia, la iglesia en Costa Rica, la iglesia de Zaragoza, que nuestro clamor sea sincero y constante. Señor, te entregamos nuestra nación. Amén. Bien, hasta aquí quisiera que llegara. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de John Knox, por su inspiración que nos da en saber que para ti nada es imposible, mi Dios, que tú puedes transformar naciones enteras, mi Dios. Conforme a tu pueblo, clame a ti, mi Dios. Te pido, mi Dios, que traigas una unción sobre la iglesia, una unción de evangelización, de buscar a los perdidos, mi Dios, para que se vuelvan a ti de todo corazón, confesándolo a Jesús como su Señor y Salvador, y también para discipularlos y puedan conocer, mi Dios, más de ti y fortalecerse cada día más y más. Te pedimos, mi Dios, por las almas que nos van a ser adicionadas en esta congregación, mi Dios, para que tú seas el que las traiga, Señor, y aquí las animemos, las alentemos, las cuidemos, mi Dios, como buenos pastores, para que ellos se reproduzcan y crezcan cada día más, mi Dios. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro.